Bienvenidos a una nueva exploración aquí en Alphatec. Hoy, nos metemos de lleno en algo que, quita el sueño a muchos equipos de tecnología. ¿Qué pasa cuando falla todo? Ya sabes, a las 2 de la mañana y hay que arreglarlo. Pero ya, vamos a ver cómo la inteligencia artificial, y en concreto una cosa llamada IA agentiva, está, cambiando las reglas del juego en cómo respondemos a los incidentes informáticos. Exacto. Porque, seamos sinceros, te despierta una alerta de estas críticas en plena madrugada y tu cerebro no está para muchas fiestas, ¿eh? Para nada. Existe eso que llaman la inercia del sueño. Y ojo, que los estudios dicen que podemos tardar más de 20 minutos en estar, a tope cognitivamente. Ajá. 20 minutos que pueden ser cruciales. 20 minutos, que en un negocio online pueden ser una auténtica sangría. De dinero, de confianza de los clientes. Totalmente. Así que nuestra misión hoy, basándonos en la info que hemos estado analizando, es entender cómo la IA puede ser una aliada de verdad para los ingenieros de fiabilidad de sitios, los SREs. Esa primera línea de defensa. Exacto. Ayudarles a encontrar y solucionar problemas mucho más rápido. Pero ojo, que no vale cualquier enfoque de guía. No, desde luego. Hay maneras inteligentes y maneras, un poco ingenuas de usarla aquí. Hay que hilar fino. Eso es. Muy bien, pues, ¿listos para desgranar esto? ¿Vamos al lío? Vamos. Venga. Imaginemos la escena típica, esa de las 2 a.m. Suena la alarma. ¡Boom! El sistema de pagos caído. O yo qué sé, el login falla para el 90% de la gente. El pánico. Total. Y ahí tienes al SR, recién salido de la cama, medio dormido, enfrentándose a un monstruo digital que echa humo. Pobre SR. Y su curro en ese momento tiene como 3 partes clave, ¿no? Primero, ¿qué demonios está pasando exactamente? Identificar el problema. Ajá. Segundo, ¿cuál es la causa raíz? O sea, ¿qué pieza ha tirado todo el castillo de naipes? La pregunta del millón. Y tercero, y lo más urgente, ¿cómo lo arreglo? Y rápido, muy rápido. Claro. Y ahí es donde entra la tentación de la IA. Porque, tiene sentido inicial, ¿no? Los sistemas de hoy en día escupen datos sin parar. Una barbaridad. Registros, logs, métricas de rendimiento, eventos, trazas de cómo viajan las peticiones por dentro. Lo que se llama MELT, Metrics, Events, Logs, Traces. Es un océano, literalmente. Sí, me suena. Muchísimo dato. Y tradicionalmente, ¿qué hacía el SRE? Pues eso, ponerse el traje de buzo, sumergirse en ese océano ruidoso, a menudo de madrugada, buscando la aguja en el pajar. Un trabajo heroico, pero agotador y lento. Agotador, estresante y, como decías, lento. Muy lento a veces. Entonces, claro, la idea que surge casi sola es, oye, si tenemos tantísima información y tenemos estos modelos de lenguaje gigantes, los LLMs, que parecen entenderlo todo, Ajá. ¿por qué no le damos toda esa montaña de datos MELT al LLM y le decimos, a ver, majete, encuéntrame la causa raíz? Suena lógico, ¿no? Suena demasiado bien para ser verdad, quizá. Exacto. Demasiado bonito. Pues sí. Y como suele pasar con lo que suena demasiado bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y, cuidado, potencialmente desastrosa. Ostras. ¿Por qué? Porque esa estrategia de fuerza bruta, de volcarlo todo sin más, es una trampa. Los LLMs son potentísimos, sí, pero tienen un límite. Su famosa ventana de contexto. Ah, sí, lo que pueden ver a la vez. Exacto. Puede ser grande, pero no es infinita. Y piensa que un solo clúster de servidores puede generar gigabytes de logs por hora. Madre mía. Intentar meter todo eso en un LLM es como intentar escuchar un susurro en medio de un concierto de heavy metal a todo volumen. La inmensa mayoría es ruido, irrelevante para ese incidente concreto. Entiendo. Demasiado ruido. Y el peligro real, el gordo, son las alucinaciones. La palabra de moda con los LLMs. Es que es clave aquí. Si alimentas al LLM con demasiado ruido, con datos no relacionados, empieza a hacer lo que mejor sabe, generar texto coherente y plausible, pero no verifica hechos. Claro, su objetivo es sonar bien, no decir la verdad necesariamente. Exacto. Empezará a conectar puntos al azar, un pico de CPU por aquí, un reinicio normalito por allá, un log antiguo que pasaba por ahí, y te monta una historia. Perfectamente creíble, súper bien escrita. Pero falsa. Pero completamente falsa sobre la causa del problema. Y lo peor es que te la contará con una seguridad que asusta. Es esto, seguro. Y te la puede liar parda si le haces caso sin más. Vale. O sea que eso de dáselo todo al modelo no funciona.
El enfoque de fuerza bruta es un fracaso aquí. Un fracaso peligroso, sí. Necesitamos ser más quirúrgicos, ¿no? Más selectivos. Esa es la palabra. Y aquí es donde las fuentes que hemos mirado introducen un concepto que suena importante, la curación de contexto. ¿Qué es eso exactamente? Suena a museo casi. Jaja, bueno, algo de eso tiene. Significa ser selectivo, sí. Curar la información antes de dársela a la IA, en lugar de esa avalancha indiscriminada de datos MELT. El concierto de heavy metal. Eso. La idea es seleccionar de forma estratégica, inteligente, solo las señales, los datos, que tienen una alta probabilidad de estar relacionados con este incidente que estamos investigando. Pasar del concierto a una conversación tranquila. Exacto. A una conversación en una biblioteca. Datos más enfocados. Vale, me gusta la analogía. ¿Y cómo se hace esa selección mágica? ¿Cómo sabe el sistema qué es relevante y qué es ruido en ese preciso instante? Pues la clave está en algo que llaman correlación con la topología. Topología. Suena a mapas. Exacto. Las plataformas de observabilidad modernas, las buenas, no solo recogen datos a lo loco, mantienen un mapa dinámico casi en tiempo real de cómo está conectado todo. Como un plano del sistema. Como un plano vivo. Saben qué servicio habla con qué base de datos, qué balanceador de carga usa qué servidores, qué despliegue nuevo se hizo y afectó a qué componentes. Es tener el plano actualizado de todas las tuberías y cables de un edificio enorme y cambiante. ¡Wow! Eso es potente. Y lo fascinante aquí es cómo se usa ese mapa. Volvamos al ejemplo del SRE a las 2 a.m. con el fallo de autenticación. Sí. El agente de IA, usando ese mapa, ese gráfico de topología, no va a ciegas. Pregunta, ok, falla la autenticación. ¿Con quién habla este servicio? ¿Con la base de datos de usuarios? ¿Usa una caché Redis? ¿Hubo un despliegue reciente aquí o en sus vecinos? Va directo a los sospechosos principales. Eso es. Y entonces recupera datos solo de esos componentes directamente implicados y sus vecinos inmediatos en el mapa. Ya veo. Ignora por completo, por ejemplo, los logs de un microservicio de informes, que, bueno, casualmente vive en el mismo clúster, pero no tiene nada que ver con la autenticación. Filtra el ruido basándose en la estructura real del sistema. O sea, le da a la IA un conjunto de datos mucho más pequeño. Muchísimo más pequeño, pero infinitamente más rico en información relevante para ese problema. Calidad sobre cantidad. Entendido. Clarísimo. Es como darle al detective solo las escuchas de los sospechosos y sus contactos clave, no las de toda la ciudad. Exactamente esa es la idea. Mucho más manejable y útil. Bien. Ya tenemos el contexto curado, los datos relevantes sobre la mesa. Ahora, ¿cómo trabaja la gente de IA con eso? Entiendo que todo empieza cuando salta la alerta, ¿no? ¿Correcto? Estamos hablando de diagnosticar algo que ya ha pasado, ¿verdad? No estamos prediciendo el futuro aquí. No. Esto es respuesta post-incidente. El punto de partida es una alerta que ya existe. Una vez que tiene ese contexto curado, relevante, el agente IA entra en un ciclo. Muy metódico, como un detective siguiendo pistas. Un ciclo. ¿Cómo funciona? Es un proceso iterativo, en bucle. Tiene como 5 pasos, que repite. 1. Percibir. Primero, analiza el entorno con los datos que le hemos dado. ¿Qué ve? ¿Qué patrones iniciales detecta ahí? Vale, mira la escena del crimen. Algo así. Luego, 2. Razonar, planificar. Basándose en lo que ha visto, empieza a pensar, formula hipótesis. Quizá sea esto o aquello. Y decide qué necesita para confirmar o descartar esas ideas. ¿Qué información me falta? ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Ok, piensa qué preguntar. Exacto. Tercero, 3. Actuar. Ejecuta su plan. Y esto normalmente implica pedir más datos específicos. Por ejemplo, dame las métricas de latencia de esta base de datos en la última hora. O muéstrame los cambios de configuración recientes en este servicio. Pide más pruebas. Eso es. Cuarto, 4. Observar. Analiza los resultados de su acción. ¿Los nuevos datos confirman la hipótesis? ¿La descartan? ¿Abren una nueva línea de investigación que no había visto? Evalúa las pruebas nuevas. Y quinto, 5. Repetir. Con la nueva información, vuelve al paso 1. Vuelve a percibir el entorno actualizado, ajusta su razonamiento, planifica el siguiente paso. Es un bucle continuo. Percibir, razonar, actuar, observar. Percibir, razonar, actuar, observar. ¿Hasta qué? Hasta que converge en una causa raíz con una probabilidad alta. Y mencionaste antes algo de IA causal. ¿Eso entra en la parte de razonar? Exacto. No se trata solo de ver correlaciones superficiales, en plan, cuando esto sube, aquello baja.
Intenta entender la cadena de causa-efecto real. Este error en el log causó la lentitud, o quizás ambos son síntomas de otra cosa más profunda. Usa el contexto curado para intentar construir esas cadenas causales lógicas. Entiendo, busca el origen real. Sí, es un proceso muy sistemático. Si ve lentitud en un servicio web, pide logs. Si los logs tienen errores de base de datos, pide métricas de esa base de datos. Si las métricas empeoraron justo después de una actualización, pide detalles de esa actualización. Va tirando del hilo paso a paso. Pero mucho más rápido y sin el estrés o la fatiga que tendría un humano a esas horas, ¿no? Esa es la gran ventaja. Mucho más rápido y sin el factor humano del cansancio o el pánico. Caray, suena a un trabajo de detective digital bastante exhaustivo, la verdad. Lo es. Mis razones. Correcto, ese es el objetivo del diagnóstico. Pero aquí me surge una duda importante. Una cosa es que una máquina te diga, es esto. Y otra muy distinta es fiarte a ciegas. Sobre todo si vas a tocar sistemas críticos en producción. Absolutamente. Necesitas entender por qué ha llegado a esa conclusión. No vale una respuesta de porque sí. Totalmente de acuerdo. Es absolutamente crucial. Y eso nos lleva a un concepto clave: la explicabilidad. Explicabilidad. Suena bien. Un buen sistema de IA agentiva, para esto, no puede ser una caja negra que escupe respuestas mágicas. Tiene que ser transparente. Tiene que mostrar su cadena de pensamiento. Como un así llegué a la conclusión. Exactamente. Te presentan no solo la conclusión final, la causa probable es un disco lleno en el servidor de base de datos X, sino también el cómo llegó ahí, el razonamiento paso a paso. Te da las pruebas. Sí, te dice, mira, primero vi errores de conexión en el servicio Y, solicité logs de Y y encontré timeouts al conectar a la BDX. Entonces pedí métricas de la BDX y vi que el uso de disco estaba al 100% desde hace 15 minutos, justo cuando empezaron los errores. Demuestra las evidencias concretas, los logs, las métricas, los eventos que usó en cada paso. Vale, eso es fundamental, porque permite que el SRE humano, que sigue siendo el responsable final, Siempre. pueda supervisar el trabajo de la gente, entender su lógica y decir, sí, esto cuadra, o espera, creo que aquí te falta mirar esto otro. Mantiene el control humano. Exacto. El SRE no es un mero espectador pasivo. Es el supervisor que valida el diagnóstico de la IA antes de pasar a la acción de arreglarlo. Fundamental. Y hablando de acción, el objetivo final es arreglar el problema, claro, no solo saber qué lo causó. Una vez que el SRE dice, ok, me convence esta causa raíz que ha encontrado la IA, ¿cómo sigue ayudando el agente? ¿Ayuda también a resolver? Sí, y aquí es donde se vuelve súper práctico. La IA Agent se convierte en un asistente muy útil para el SRE en la fase de resolución. Las fuentes que vimos describen al menos 4 formas clave. A ver, cuéntame. Primero, validación. Incluso si la IA está muy segura, genera unos pasos específicos para que el SRE verifique manualmente esa causa en el sistema real. Un último cheque humano antes de tocar nada. Doble check de seguridad. ¿Qué más? Segundo, generación de runbooks. Una vez confirmada la causa, la IA puede generar automáticamente un plan de acción detallado, paso a paso, lo que se llama un runbook. ¿Una receta para arreglarlo? Exacto, una receta detallada. Siguiendo el ejemplo del disco lleno. Paso 1. Archiva los logs de más de 7 días en la carpeta Z del servidor X. Comando. Comando exacto. Paso 2. Reinicia el servicio de la base de datos Y. Comando. Otro comando exacto. Paso 3. Monitoriza el espacio en disco cada 5 minutos y alerta si vuelve a superar el 90%. Ostras, eso es oro. Sobre todo si el SRE no conoce ese sistema al dedillo. Le guía. Es una ayuda brutal, sí. Tercero, creación de scripts de automatización. ¿Puede ir un paso más allá? ¿Aún más? Sí. Convierte esos pasos del runbook en código listo para ejecutar. Te genera el script de Bash o las tareas de Ansible o lo que toque, con los comandos exactos y los parámetros correctos. ¡Wow! Te escribe el código para arreglarlo. Te lo prepara. El SRE solo tiene que revisar el script, asegurarse de que es correcto y si está de acuerdo, ¡pum!, ejecutarlo. Acelera la aplicación de la solución una barbaridad. Alucinante. Validar, dar el plan, dar el script. ¿Y la cuarta? Cuarto, documentación automática. Adiós aparte del odioso papeleo posincidente. No me digas. El agente puede ir generando un resumen del incidente mientras ocurre. Si alguien más se une para ayudar, se pone al día rápido leyendo ese resumen continuo. ¡Qué bueno! Y al final, puede redactar un borrador del informe postmortem,
¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo se arregló? ¿Cuánto duró? Un ahorro de tiempo enorme para equipos que ya van hasta arriba. O sea que la gente ya no solo es detective, sino también copiloto en la reparación. Te ayuda a verificar, te da el mapa, runbook, te prepara las herramientas, scripts y hasta te ayuda con el informe final. Exacto. El SRE sigue al volante tomando las decisiones críticas, Siempre. pero con una ayuda inteligente que le quita un montón de trabajo pesado y estrés. Justo esa es la idea clave. Aumentar las capacidades del SRE, no reemplazarlo. El humano aporta el juicio crítico, la supervisión, la decisión final. La IA se encarga de gran parte del trabajo pesado, repetitivo y de buscar patrones en los datos a una velocidad inhumana. Entendido. Y los beneficios que se buscan con esto son muy tangibles, ¿eh? El más obvio, reducir drásticamente el tiempo medio de reparación, el MTTR. Esa métrica clave. Menos tiempo caído, menos impacto. Exacto. Menos impacto en el negocio, en los clientes. Pero también hay un beneficio humano, que no es menor. Menos estrés para los equipos, especialmente mitigando ese golpe de la inercia del sueño en las guardias nocturnas, que es horrible. Ya te digo. Si conectamos esto con la visión general, se trata de hacer la respuesta a incidentes más rápida, sí, pero también más sostenible. Menos dolorosa para las personas que están ahí, al pie del cañón. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Parece que estamos ante un cambio bastante importante, ¿no? Yo creo que sí. La IA agentiva, usada así, de forma inteligente, con esa curación de contexto como filtro clave y siempre bajo supervisión humana, no es ciencia ficción de futuro lejano. No, ya es una realidad en algunas plataformas. Échale todos los datos y a ver qué pasa. Esos. Y ofrece una ayuda muy tangible donde más duele, en medio de la crisis a las tantas de la mañana. Es sin duda una aplicación de la IA muy prometedora para las operaciones tecnológicas. Aumenta la capacidad humana en un área crítica. Y claro, esto abre la puerta a darle una vuelta a más cosas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues a ver, si estos agentes aprenden de cada incidente, analizando qué funcionó, qué no, qué patrones vieron, ¿cómo podría evolucionar su propia comprensión o incluso, digamos, intuición sobre el sistema que vigilan? Interesante. Que aprendan a olerse los problemas. Exacto. Y eso plantea una pregunta quizá un poco provocadora para el futuro. Considerando cómo estos agentes aprenden de cada intervención, ¿podrían llegar a anticipar ciertos tipos de fallo antes de que lleguen a explotar y generar una alerta formal? Pasar de bomberos supereficientes a inspectores de seguridad proactivos. Algo así. Podrían detectar patrones sutiles que preceden a un fallo y avisar antes. Es una posibilidad fascinante sobre cómo podría evolucionar la fiabilidad de los sistemas gracias a esta IA que aprende. Da que pensar, ¿eh? Desde luego, un futuro interesante. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. AlphaTech, llevamos tu negocio al futuro.